Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea del 221B de Baker Street, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Acababa de dejar la pluma, agotado por los acontecimientos del día, cuando Holmes, que había permanecido en silencio durante casi una hora, extendió de pronto la mano. En ella sostenía una carta. El papel estaba arrugado, la tinta corrida, como si unas manos temblorosas lo hubieran sujetado con desesperación. Watson, hemos sido convocados a la mansión Blackwood, dijo. Se trata de un asunto de vida o muerte, al menos eso cree Lord Blackwood. Tomé la carta y la leí en voz alta. Señor Holmes, le ruego que venga de inmediato. Una gran maldición atormenta a mi familia. Mi padre, mi tío y ahora mi hermano menor han sucumbido a ella. Sus cuerpos, sin vida, sus rostros, congelados en expresiones de un terror indescriptible. Temo ser el siguiente. Por favor, en nombre de la razón, ayúdeme antes de que esta maldición acabe con todos nosotros. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras eran febriles, desesperadas. El nombre Blackwood tenía peso. Una antigua familia aristocrática, conocida por su vasta y decadente propiedad en las afueras de Dartmoor. Holmes se recostó en su silla, entrelazando los dedos. Las maldiciones, Watson, murmuró, no son más que un velo conveniente para ocultar la maldad humana, y tengo la intención de arrancarlo. Afuera, el viento aullaba contra los cristales de la ventana. En menos de una hora, ya nos preparábamos para partir. Mientras el coche avanzaba traqueteando por las brumosas calles de Londres, rumbo a la estación de Paddington, Holmes permanecía sumido en una profunda reflexión, con la carta aún entre los dedos. Pude ver su mente trabajar detrás de sus ojos agudos y calculadores. Dime, Watson, ¿qué deduces de la carta de Lord Blackwood? Lo pensé un momento. Es la escritura de un hombre profundamente angustiado. La mención de una maldición sugiere histeria. Cree que está condenado. Holmes asintió. Cierto, pero hay algo aún más interesante en lo que omite. No hay ninguna descripción sobre cómo fueron encontrados los cuerpos, salvo por sus expresiones. No menciona marcas ni señales de lucha. Y, sin embargo, teme ser el próximo. Tal vez las muertes ocurrieron bajo circunstancias similares, lo que da fuerza a la idea de un patrón, sugerí. O tal vez, musitó Holmes, sabe más de lo que se atreve a decir con palabras. Fruncí el ceño. ¿Sospechas engaño? Sospecho miedo, me corrigió. Y el miedo, Watson, es la herramienta más poderosa en el arsenal de un asesino. Puede nublar la razón, puede dominar a los hombres y, en algunos casos, puede matar. El tren silbó al llegar a la estación. Holmes guardó la carta en el interior de su abrigo y bajó al andén. Vamos, Watson, el juego ha comenzado. El viaje a Dartmoor fue largo y envuelto en niebla. El silbato del tren se perdía entre los vastos y desolados páramos, donde árboles esqueléticos arañaban el cielo. Cuanto más avanzábamos, más sentía un peso antinatural sobre el pecho, una pesadez en el aire que no tenía nada que ver con el frío. Mientras la carreta avanzaba por el camino desierto hacia la mansión Blackwood, nuestro cochero, un hombre de rostro adusto y mirada vacía, murmuró con tono sombrío. «Será mejor que tengan cuidado, caballeros. La maldición de los Blackwood no recibe bien a los extraños». Me tensé al oír sus palabras, pero Holmes apenas alzó una ceja. Las maldiciones rara vez son selectivas, buen hombre. Pero dígame, ¿cuántos han muerto bajo su influjo? El cochero lo miró con recelo. 3 hasta ahora.
todos encontrados muertos en sus camas, como si el mismísimo diablo les hubiera arrancado el alma. Holmes no respondió. En lugar de eso, miró por la ventana empañada mientras la silueta imponente de la mansión Blackwood surgía entre la niebla. Una fortaleza en ruinas, con torres que perforaban el cielo tormentoso. Los portones de hierro chirriaron al abrirse a nuestro paso. «Bienvenidos a la mansión Blackwood», murmuré, conteniendo un escalofrío. Lord Blackwood nos esperaba en el umbral, la sombra de un hombre a pesar de su juventud. Sus rasgos, que alguna vez fueron nobles, estaban demacrados, sus ojos hundidos y atormentados. «Señor Holmes, doctor Watson», susurró, estrechando mi mano con dedos helados. «Gracias a Dios que han venido». Su voz era ronca, como si las noches de insomnio le hubieran robado el alma. Mientras nos guiaba hacia el interior, el aire se volvía espeso con polvo y desesperanza. La luz de las velas titilaba contra un papel tapiz despegado, proyectando sombras retorcidas en las paredes. «¡3 muertos!», susurró Lord Blackwood. «Primero mi padre, luego mi tío y anoche, mi hermano menor, Thomas». Seguí su mirada hacia la gran escalera, donde colgaba un enorme retrato, un patriarca de rostro severo y abrigo de cuello alto, cuyos ojos parecían seguirnos, donde quiera que nos moviéramos. «Mi familia está maldita», murmuró. «Cada víctima fue hallada de la misma manera, sin vida, con el rostro contorsionado por el terror, sin heridas, sin señales de intrusión, solo muertos». Holmes lo observó con atención. «Dígame, Lord Blackwood, ¿usted cree en esta maldición?». Lord Blackwood tragó saliva con dificultad. «Yo ya no sé qué creer». Mi mirada se posó en la pared junto a la escalera. Allí, grabadas en la piedra, se veían palabras ominosas. «Los pecados del padre visitarán al hijo». El trueno retumbó en lo alto. Holmes se giró con brusquedad. «Muéstreme dónde murió». Lord Blackwood vaciló, pero luego, con pasos lentos y reticentes, nos condujo hacia lo más profundo de las sombras. El pasillo estaba flanqueado por retratos cubiertos de polvo de antiguos antepasados Blackwood, cuyos ojos parecían seguirnos con un juicio silencioso. A medida que avanzábamos por el interior de la mansión, nuestros pasos resonaban contra el frío suelo de piedra, y algo en una pared al fondo llamó mi atención. Su superficie estaba agrietada por la edad. El empapelado despegado revelaba algo oculto debajo. «Holmes», llamé, apenas en un susurro. Él se acercó, su mirada aguda clavada en la inscripción que ahora se hacía visible bajo el yeso descascarado. Las palabras, grabadas con trazos profundos y deliberados, me helaron la sangre. «Los pecados del padre visitarán al hijo». Holmes pasó los dedos por las letras grabadas, su expresión impenetrable. «Curioso», murmuró. «Antiguo, pero no tanto como esta casa. Esto fue escrito con un propósito, Watson. Alguien quería que lo viéramos, tal vez como advertencia o como amenaza». «¿Pero por quién?», pregunté. Holmes no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso atrás, observando la inscripción desde otro ángulo, su mente afilada ya en movimiento. «Lo sabremos muy pronto», dijo al fin, con una seguridad fría y contundente. El aire dentro de la mansión era espeso, cargado de una inquietud casi tangible. Las sombras se alargaban de forma antinatural bajo la tenue luz de las velas, y el susurro del viento que se colaba por las rendijas podía confundirse con murmullos de ultratumba. Los sirvientes, con el rostro tenso por el miedo, se acercaron con cautela mientras Holmes los interrogaba. Uno a uno, contaban la misma historia espeluznante. Una figura sin rostro, vista acechando los pasillos antes de cada muerte. Una sombra con forma humana, su sola presencia presagiando el desastre. «La maldición», susurró una de las criadas, apretando con fuerza un rosario desgastado. «Ha perseguido esta casa durante siglos, señor Holmes. Quienes ven a esa figura
no viven para contarlo. Holmes la observó con una calma calculada. Y sin embargo, usted habla de ella ahora. La joven tragó saliva y desvió la mirada. Porque yo no la he visto, pero mi hermana, ella servía al difunto señor antes de que muriera. Juró haber visto algo de pie al pie de su cama esa noche. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto. ¿Y dónde está su hermana ahora?, preguntó Holmes. La criada vaciló. Se fue, señor. Huyó de la mansión la misma noche en que murió Lord Thomas. Temía ser la próxima. Miré a Holmes. No dijo nada, pero sus dedos tamborileaban suavemente contra su barbilla, una señal clara de que algo en las palabras de la criada había despertado su interés. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, haciendo vibrar los cristales como si algo intentara entrar. El fuego en nuestra habitación ardía débilmente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. A pesar del calor de la chimenea, un frío profundo, que calaba los huesos, persistía en el aire. Holmes estaba sentado en su sillón, los dedos entrelazados en punta, el rostro inescrutable mientras analizaba las revelaciones de la noche. Una figura sin rostro, Watson, reflexionó por fin, rompiendo el silencio. Una leyenda curiosa, pero las leyendas no matan. Los hombres, en cambio, sí. ¿Estás seguro de que esto no es un asunto sobrenatural?, pregunté. La atmósfera de la casa había hecho mella en mí, aunque nunca lo habría admitido. Estoy seguro de muy pocas cosas, admitió Holmes. Pero sé esto, el miedo es el arma más poderosa que existe. Si uno cree que está condenado, suele hacer que así sea. Me estremecí, aunque no era por el frío. La noche se alargó en un silencio tenso. El único sonido era el tic-tac rítmico del reloj sobre la repisa. Pero entonces, justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, un grito rasgó la quietud, un sonido desgarrador y espantoso, el alarido de alguien que había contemplado el rostro mismo de la muerte. Me puse de pie antes de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. El grito provenía del extremo opuesto del pasillo, una explosión de terror tan crudo que me heló la sangre. Holmes ya había abierto la puerta de un tirón, avanzando por el corredor con la concentración de un sabueso tras el rastro. Lo seguí, con el corazón retumbando en mis oídos. Llegamos hasta la puerta de una de las habitaciones de huéspedes. Lord Blackwood estaba allí, de pie, con el rostro lívido y las manos temblando de forma incontrolable. «Ha vuelto a ocurrir», susurró, ronco. Holmes no perdió tiempo. Lo apartó con suavidad y entró en la habitación. Sobre la cama yacía un cuerpo. Un joven ayuda de cámara, no mayor de 20 años, con el rostro retorcido en una expresión de horror indescriptible. Tenía las manos aferradas a la garganta, como si hubiera intentado, en vano, defenderse de un atacante invisible. Holmes se inclinó sobre él, sus ojos escudriñando cada rincón de la escena. Exhaló lentamente. «Ahora, Watson, el juego empieza de verdad». Un grito, agudo, cargado de un terror primitivo, rompió el silencio de la mansión como el disparo de una pistola. Abrí los ojos de golpe. Por un instante, no supe si había sido real o el eco de una pesadilla espantosa. Pero entonces, lo oí de nuevo. Un lamento angustiado, desesperado, resonando por los vastos y huecos pasillos de la mansión Blackwood. Holmes ya estaba en pie, abrochándose el abrigo con la eficiencia de quien ha hecho esto muchas veces antes. «Vamos, Watson», dijo, con la voz serena, pero cargada de una urgencia inconfundible. «Parece que la maldición ha reclamado otra víctima». Nos movimos con rapidez, las tablas del suelo quejándose bajo nuestros pasos apresurados. El aire estaba cargado de algo indefinible, una sensación densa de pavor, una fuerza invisible que nos oprimía el pecho. El grito había venido del ala oeste. Al doblar el pasillo, encontramos a Lord Blackwood de pie en el umbral de una de las habitaciones, con el rostro blanco como la cal y el cuerpo sacudido por temblores. «Es Thomas»,
susurró, apenas capaz de pronunciar las palabras. Está muerto. Holmes pasó junto a él sin vacilar y entró en la habitación. Lo seguí, preparándome para lo que pudiera encontrar. La luz temblorosa de las velas reveló un cuerpo sobre la cama. El hermano menor de Lord Blackwood, con los ojos abiertos de par en par y los labios congelados en un grito silencioso. Me acerqué, con el pulso acelerado. Thomas Blackwood yacía despatarrado sobre la cama, las manos aferradas a las sábanas, todo su cuerpo rígido, como si en sus últimos momentos hubiese sido atrapado por un terror invisible. Pero fue su rostro lo que me hizo sentir un escalofrío reptar por la espalda. Sus facciones estaban contorsionadas en una expresión de puro y absoluto horror. No el tipo de miedo provocado por el dolor, sino aquel nacido de la certeza de haber presenciado algo indescriptible. Me giré hacia Holmes, que ya había iniciado su examen. Pasó una mano con cuidado sobre el cuerpo, luego se inclinó, con la mirada encendida por el interés. No hay señales de lucha, ninguna herida externa, murmuró. Y sin embargo, su cuerpo está rígido, la boca abierta, como si hubiese visto algo que convirtió su alma en piedra. Lord Blackwood seguía en el umbral, con la respiración agitada y los ojos nublados por el pánico. La maldición, susurró. Primero mi padre, luego mi tío, y ahora mi hermano. Es real, señor Holmes, es real. Holmes no alzó la mirada. En su lugar, trazó con un dedo enguantado los labios del difunto, su rostro inescrutable. ¿Real?, repitió en voz baja. Tal vez, pero las maldiciones no dejan rastros, Lord Blackwood, y sin embargo, hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Esta sí lo ha hecho. La casa era un hervidero de caos. Los sirvientes se agrupaban, murmurando con temor, lanzando miradas inquietas a las sombras que se acumulaban en los rincones. Algunos se negaban siquiera a hablar, sus manos temblorosas aferradas a crucifijos, como si nombrar al espectro pudiera invocarlo. Una anciana doncella, de rostro demacrado y pálido, fue la primera en romper el silencio. «Se los advertí», susurró. «Les dije que volvería. La maldición no descansa, no olvida. Estamos todos condenados». Un mozo de cuadra se persignó, su voz apenas un suspiro. «Mi abuelo trabajaba aquí cuando yo era niño. Dijo que lo vio una vez, al sin rostro, una sombra, de pie junto a la cama del antiguo señor, antes de morir». Holmes, de pie entre ellos, permanecía inmóvil, su expresión impenetrable, casi indiferente, como si escuchara una conversación sin importancia. «Un espectro sin rostro», repitió con tono plano. «Fascinante. Díganme, ¿alguien lo ha visto esta noche?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Holmes exhaló despacio. «Entonces debemos dejar de lado a los fantasmas y empezar a buscar algo mucho más peligroso. Un hombre que desea ser confundido con uno». Se arrodilló junto al cuerpo, sus ojos escudriñando cada rincón del joven con una precisión adquirida tras años de experiencia. La tenue luz de las velas se reflejó en el brillo de su lupa mientras la deslizaba sobre el rostro inerte de Thomas Blackwood. Un momento después, se detuvo. Su mirada se agudizó. «Watson», murmuró, inclinando el mentón del joven. «Observa la piel justo debajo de la boca». Me incliné. Al principio no vi nada, pero bajo la luz distinguí una leve marca, una punción diminuta, casi imperceptible, del tamaño de la punta de una aguja. «Un pinchazo», murmuré. «¿Pero qué significa?» Holmes no respondió de inmediato. En cambio, alzó la cabeza y aspiró suavemente por la nariz. «¿Lo hueles?», preguntó. Inhalé, percibiendo solo el aire rancio de la mansión y el tenue aroma de la cera. Pero entonces, algo más, un olor agrio, débil, casi imperceptible, pero inconfundible. «Sí», admití. «¿Qué es?» Holmes se puso de pie, la mirada fija en el cuerpo con creciente fascinación.
Una pregunta, Watson, una que podría llevarnos a la respuesta. Pero primero debemos comprobar si nuestro asesino ha dejado más rastros de su obra. Y sin más, se dirigió hacia la ventana, con la mente ya varios pasos por delante. La mansión, antes meramente opresiva, ahora parecía respirar con algo mucho más oscuro. Una atmósfera cargada de expectativa, de ojos invisibles espiando desde cada rincón. Los sirvientes, acurrucados como niños asustados, murmuraban entre ellos. «Camina por los pasillos por la noche», murmuró uno, apenas audible. «Una sombra donde no debería haber sombra», agregó otro, con voz temblorosa. «Siempre antes de una muerte». Holmes, de pie junto al grupo, los observaba con su habitual frialdad. «Descríbanla», ordenó. Una joven doncella, de no más de 17 años, se aferró a su delantal. «Se mueve como niebla, señor. Al principio, solo parece un juego de luces de las velas. Pero luego lo ves, allí de pie». «Observando», añadió otra, estremeciéndose. Miré a Holmes. Permanecía impasible, pero sabía que, bajo esa fachada imperturbable, su mente ya estaba diseccionando cada palabra. «Las sombras no matan», murmuró. «Pero el miedo, una vez sembrado, es un verdugo muy eficaz». Su mirada recorrió la sala, aguda como un filo. «Aquí se está cultivando el miedo, Watson», dijo en voz baja. «La pregunta es, ¿por quién?». Los sirvientes enmudecieron cuando una anciana avanzó, las manos retorciendo los bordes raídos de su chal. Estaba pálida, y su rostro no mostraba solo arrugas de la edad, sino huellas de un miedo prolongado. «Yo lo vi», susurró. Holmes se giró hacia ella, con un destello de interés en la mirada. «¿A quién vio?». La mujer tragó saliva con dificultad. «A un hombre, una figura encapuchada, de pie entre los árboles, justo más allá del portón, observando la casa». Un silencio pesado cayó sobre la sala. «¿Cuándo?», insistió Holmes. «Una hora antes de que encontraran al joven Thomas», dijo. «Estaba en la cocina. Miré por la ventana y allí estaba, quieto como la muerte. Y luego...». Su voz se quebró. Luego desapareció. Holmes la observó, su rostro imposible de leer. «¿Por qué no lo mencionó antes?». Las manos de la anciana se retorcieron aún más sobre su chal. «Tenía miedo. Nada bueno sale de hablar de cosas que deberían quedarse en silencio». Holmes asintió pensativo. Luego, casi como un comentario al pasar, murmuró. «Y sin embargo, aquí está usted, hablando». Ella se estremeció, pero no dijo nada más. Holmes se dio la vuelta, su voz apenas un susurro. «Entonces no estamos tratando con un fantasma, Watson. Estamos tratando con un hombre que desea, con todas sus fuerzas, ser confundido con uno». La casa cayó finalmente en un silencio tenso. Lord Blackwood, agotado y trastornado, se había retirado a sus aposentos. Los sirvientes rezaban en voz baja. Holmes, sin embargo, no había descansado. A la luz tenue de las velas, lo encontré de nuevo junto al lecho del joven fallecido, su figura delgada inclinada sobre el cuerpo inerte. Sus manos se movían con una precisión meticulosa, examinando cada centímetro del cadáver. «Has encontrado algo», murmuré. «He confirmado algo», corrigió, con la voz casi distraída. Me acerqué. Holmes había sacado un instrumento fino del bolsillo y lo pasaba suavemente por los labios del difunto, con la mirada aguda mientras estudiaba la superficie. Un momento después, extrajo un pequeño papel secante y lo sostuvo frente a la luz. Una tenue decoloración se extendía por los bordes, tan leve que jamás la habría notado de no ser por su aguda demostración. «¿Qué es?», pregunté. Holmes lo contempló durante un largo momento antes de responder. «Un rastro, Watson. Un rastro de algo que no debería estar aquí». Guardó el papel en el bolsillo y se irguió, la mirada distante. «Tal como sospechaba. Pero, ¿por qué?». Lo observé con inquietud. Holmes
Rara vez hablaba consigo mismo, a menos que su mente estuviera lidiando con algo profundamente inquietante. «Holmes», insistí, «¿qué significa?» No respondió. En cambio, se giró hacia la puerta, su voz calmada de forma inquietante. «Mañana, Watson, tenderemos una trampa. Y si mis sospechas son correctas, el fantasma de la mansión Blackwood caminará directo hacia ella». El silencio que envolvía la mansión era de esos que preceden a una tormenta, no de viento ni de lluvia, sino de revelación. El aire pesaba con miedos susurrados, con el murmullo de lo invisible, con el temblor de lo vivido la noche anterior. Pero Holmes, siempre pragmático, permanecía aparte, una figura solitaria en una casa hundida en supersticiones. «Entonces no lo crees», dije, observándolo mientras miraba por la ventana azotada por la lluvia, las manos cruzadas a la espalda. «¿Creer en qué, Watson? ¿Que un espectro inquieto ronda estos pasillos, matando a los hombres Blackwood en sus camas?» Se giró, con un destello de ironía en los ojos. «Number, aquí no hay fantasmas, solo una mente humana, orquestando el terror con precisión. Y sin embargo, los cuerpos no muestran heridas, ni marcas de violencia». Su voz era serena. «El miedo, querido Watson, es un arma mucho más letal que una cuchilla. Yo no trabajo con maldiciones, trabajo con hechos. Y los hechos me dicen que alguien en esta casa se beneficia enormemente con estas muertes». Un sonido en el pasillo lo interrumpió. La puerta crujió y Lady Eleanor apareció, pálida como la luz de la luna, los ojos abiertos con algo que rozaba el horror. «Señor Holmes», susurró, «debe venir de inmediato». Nos condujo al gran salón. Sus manos temblaban mientras encendía una lámpara, cuya luz dorada arrojaba sombras inquietantes sobre las paredes. No se sentó, ni nos miró a los ojos. En su lugar, fijó la vista en la oscuridad más allá de la ventana, donde el páramo se extendía como un abismo vasto e inexplorado. «Ha comenzado de nuevo», murmuró. Holmes cruzó los brazos. «¿Qué ha comenzado, Lady Eleanor?» Se volvió entonces, y pude ver el agotamiento reflejado en sus delicadas facciones, el peso de la tensión marcando cada uno de sus movimientos. «Lo he visto», susurró. «O mejor dicho, me he visto a mí misma». Un escalofrío me recorrió. «¿A usted misma?» Mi reflejo. Pero no era yo. Lo observé y por un momento, solo un momento, se quedó allí, mirándome. Me observaba, señor Holmes. Holmes la estudió con profundo interés. «¿Está segura de que no fue un juego de luces? ¿O el resultado del cansancio?» «No». Su voz fue más aguda ahora, más desesperada. «Es real, y no soy la primera. Mi madre hablaba de ello antes de morir. Decía que el espejo guardaba una sombra, un fantasma de nosotros mismos, esperando el momento justo para reclamarnos. Pensé que eran delirios. Hasta anoche». Holmes me lanzó una mirada, su escepticismo intacto. «Entonces veamos si los fantasmas dejan huellas», dijo con voz baja, pero firme. A Holmes le interesaban poco las supersticiones vanas, pero sí tenía un profundo interés por la historia, especialmente por aquella que otros preferían enterrar. Y así, mientras Lady Eleanor descansaba, nervios destrozados, nos encontramos en la biblioteca de la familia Blackwood. La sala era inmensa, con estanterías forradas de tomos encuadernados en cuero que olían a polvo y olvido. Era un lugar de conocimiento, pero también de secretos. Afuera, la tormenta rugía, haciendo parpadear la luz de las velas mientras escudriñábamos los rincones. «Una casa antigua siempre tiene algo que decir, Watson», musitó Holmes, pasando una mano enguantada por los lomos de los libros. «Y habla más fuerte en los lugares donde nadie se molesta en mirar». Como si el destino lo hubiese dispuesto, mis dedos rozaron un diario envejecido, con la tapa resquebrajada por el paso del tiempo. Lo saqué con cuidado, y una nube de polvo se alzó en la penumbra. Holmes estuvo a mi lado en un instante. «¿Qué has encontrado?».
Abrí las páginas quebradizas. El nombre en la primera hoja era inconfundible. Bartholomew Blackwood, murmuré. Holmes tomó el libro con manos ansiosas, sus ojos brillando con algo que conocía demasiado bien, el deleite de un misterio que comenzaba a revelarse. Veamos qué sabiduría ha dejado atrás un muerto, dijo. El diario era una reliquia de tiempos lejanos, con páginas amarillentas y tinta desvaída, pero las palabras conservaban el filo de una cuchilla. Hay algo antinatural en esta casa. Leí en voz alta. Se mueve por los pasillos en la noche, silencioso como la muerte, pero no mata como lo haría un hombre, sin cuchilla, sin veneno. Roba el aliento mismo de la vida. Miré a Holmes, sintiendo un peso oprimirme el pecho. Esto suena escalofriantemente familiar. Holmes no respondió. Sus dedos largos pasaban las páginas con cuidado, escaneando cada línea con creciente intensidad. Él lo creía, murmuró. Sea lo que fuese, Bartholomew Blackwood estaba convencido de que algo antinatural se ocultaba entre estos muros. Un pasaje llamó mi atención, una advertencia escrita con apuro, como si el autor temiera no tener tiempo de terminarla. Los espejos no son solo reflejos, son portales, y un día lo que habita al otro lado cruzará. Un escalofrío me recorrió, esta vez sin relación alguna con la tormenta que rugía afuera. Holmes, susurré, con la voz temblorosa. ¿Y si esto no es una maldición transmitida por la sangre, sino un miedo que ha sobrevivido al tiempo? Holmes cerró finalmente el diario, su expresión ilegible. Entonces debemos preguntarnos, Watson, ¿quién se beneficia de mantener vivo ese miedo? Se levantó, dejando el libro a un lado. Porque te aseguro algo, alguien lo hace. La mansión había caído en un silencio denso, pero el sueño no llegaba. El viento aullaba entre las chimeneas y las viejas vigas de madera crujían bajo el peso de la tormenta. En algún rincón de la casa, un reloj marcó una hora avanzada. Y entonces, un susurro. Al principio pensé que era una ilusión provocada por el viento, pero mientras yacía en silencio, lo volví a oír. Suave, lejano, pero inconfundible. Voces, apagadas pero urgentes, deslizándose por los pasillos como una serpiente a través de la oscuridad. Me levanté, buscando mi bata. Holmes ya estaba en la puerta, su silueta recortada contra la luz tenue de la vela. ¿También lo oyes, Watson? Asentí. Salimos al pasillo, donde las sombras se alargaban de forma ominosa. Los susurros no cesaban. Al contrario, se volvían más claros, más definidos, como si nos invitaran a seguirlos. ¿Quién habla a estas horas? Murmuré. Eso es, precisamente, lo que vamos a descubrir, respondió Holmes, sus ojos brillando en la penumbra. Los susurros nos guiaron hacia el corazón de la casa, más allá de las habitaciones, descendiendo hacia la biblioteca. Y entonces, de pronto, se detuvieron. El silencio que siguió era espeso, casi asfixiante. Holmes se detuvo en seco, inclinando ligeramente la cabeza, atento. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba el pasillo oscuro. Nada se movía. Los susurros que nos habían traído hasta aquí se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Entonces, por el rabillo del ojo, algo se movió. Un destello en el extremo del corredor, no en la sala en sí, sino dentro del alto espejo dorado que se apoyaba contra la pared. Me giré hacia él y el aliento se me atascó en la garganta. Una figura estaba detrás de mí. La vi, una silueta sombría, justo más allá de mi hombro, inmóvil, observando. Un escalofrío me atravesó el cuerpo. Los músculos se me tensaron, pero cuando giré rápidamente, no había nada. Holmes había notado mi reacción. Su mirada se dirigió al espejo, aguda, calculadora. Se acercó y lo examinó con la intensidad de quien estudia un rompecabezas complejo. «¡Fascinante!», murmuró. «Dime, Watson, ¿qué viste exactamente?» «Un hombre», admití,
con la voz más baja de lo que esperaba. De pie detrás de mí, pero cuando me giré, ya no estaba, concluyó Holmes por mí. Extendió una mano enguantada y la deslizó por la superficie del espejo. Entonces veamos si este fantasma vive solo en el cristal o camina entre nosotros. Holmes no perdió el tiempo. Su mente ya conectaba las piezas y necesitaba respuestas. Giró sobre sus talones y avanzó por los pasillos con determinación. Me costaba seguirle el ritmo. ¿A dónde vamos, Holmes?, pregunté sin aliento. A ver al único hombre que puede arrojar algo de luz sobre este enigma. La puerta del estudio de Lord Blackwood se alzaba ante nosotros. Holmes no llamó. La empujó con decisión y entró antes de que el dueño pudiera protestar. Lord Blackwood estaba sentado en su escritorio, con una copa medio vacía de brandy en la mano temblorosa. Su rostro estaba ceniciento, sus ojos bordeados de agotamiento. «¿Qué significa esta intromisión, señor Holmes?», preguntó, con una voz débil, pero cargada de frustración. Holmes dio un paso adelante, su mirada afilada como una lanza. «¿Qué es lo que no me está contando, Lord Blackwood?». El hombre se tensó. Por una fracción de segundo, su expresión se quebró. Un destello de miedo, fugaz pero evidente. «Le he contado todo», dijo. La voz de Holmes se volvió más baja, pero no por ello menos firme. «No, milord. Me ha contado todo lo que quiere que yo crea. Ahora exijo la verdad». Lord Blackwood aferró con fuerza los brazos del sillón, los nudillos blancos por la presión. «¿Y si no lo hago?». Holmes se inclinó, su voz convertida en un susurro gélido. «Entonces la encontraré por mí mismo». Holmes estaba de pie junto al cuerpo inerte de Thomas Blackwood, sus ojos afilados recorriendo cada detalle, su mente trabajando a una velocidad que apenas podía seguir. La habitación estaba cargada con el hedor de la inquietud. Las propias paredes parecían cerrarse sobre nosotros, guardando secretos en sus viejas piedras. «No estamos ante un espectro, Watson», dijo al fin, su voz medida. «Esto no es obra de una entidad sobrenatural, ni una venganza del más allá. Esto», señaló el cadáver rígido, «es asesinato. Frío, calculado, premeditado». Me estremecí. «¿Pero cómo, Holmes? No hay señales de lucha, ni rastros de violencia». «Precisamente. Lo que indica que el arma no es de fuerza bruta, sino algo mucho más insidioso. Algo que mata en silencio, dejando tras de sí solo terror». Observé la expresión del muerto, los labios entreabiertos en un grito que nunca se escuchó, las manos congeladas en un gesto de defensa, como si intentara alejar algo que no podía ver. «El miedo», murmuró Holmes. «El miedo es el arma del crimen, pero el miedo por sí solo no detiene un corazón». Se agachó nuevamente junto al cuerpo, su mirada enfocada y estrecha. Y entonces, en voz casi imperceptible, añadió: «A menos, claro está, que reciba ayuda». Holmes sacó su lupa y se inclinó sobre el cadáver, completamente concentrado. La tenue luz de las velas dibujaba sombras en su rostro anguloso, mientras pasaba un dedo enguantado por la piel cercana a los labios del joven. «Ahí», murmuró, casi para sí. «Apenas visible, pero innegable». Me acerqué. «¿Qué es?». Holmes inclinó la cabeza del muchacho, revelando una pequeña punción justo en la comisura de los labios, tan diminuta que fácilmente podría confundirse con una imperfección de la piel. «Un pinchazo», dije, en un susurro. «Efectivamente», respondió Holmes, «casi imperceptible, pero presente en cada una de las víctimas». «¿Entonces se les administró algo antes de morir?». «Eso parece». Holmes se incorporó, con el ceño fruncido. «Una sustancia, una que provoque parálisis, quizás alucinaciones, algo que sumerja a la víctima en un terror absoluto, dejándola indefensa». «¿Pero por qué esos rostros?», pregunté. «¿Por qué siempre esa expresión espantosa?». Holmes exhaló, entrelazando los dedos con concentración.
Porque, Watson, dijo lentamente, vieron su muerte antes de que llegara. Vieron algo tan absolutamente aterrador que su mente colapsó antes que su cuerpo. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Pero qué, Holmes? ¿Qué fue lo que vieron? Holmes se volvió hacia la puerta, su voz baja y certera. Eso, Watson, es lo que ahora debemos descubrir. Holmes recorría la habitación, sus pensamientos extendiéndose como hilos en un telar invisible. Afuera, la tormenta golpeaba con furia los ventanales, pero dentro de aquellos muros se gestaba una tormenta mucho más peligrosa. El miedo, Watson, dijo, más para sí mismo que para mí, es la más primitiva de todas las emociones humanas. Puede paralizar, puede consumir, y en las manos adecuadas, puede matar. Tragué saliva, observándolo con atención. Pero el miedo por sí solo no basta, continuó. No basta con susurrar historias de fantasmas y esperar que un hombre muera del susto. No, el miedo debe ser real, absolutamente, ineludiblemente real. El cuerpo debe creer que está condenado. Recordé los susurros en los pasillos, los relatos de sombras que aparecían antes de cada muerte. ¿Crees que ha sido inducido? Inducido, cultivado y cuidadosamente orquestado, confirmó Holmes. Este asesino no solo mata, interpreta. ¿Interpreta? Holmes se volvió hacia mí, su mirada cargada de una certeza sombría. Esto no es un crimen pasional, ni uno por conveniencia. Es guerra psicológica. Las víctimas no simplemente murieron, Watson. Fueron llevadas a morir. Por sus propias mentes, por el peso insoportable del terror. Sentí una inquietud profunda instalarse en el pecho. ¿Y si lo logra de nuevo? La mandíbula de Holmes se endureció. Entonces nos aseguraremos de que no lo consiga. El fuego en la sala se consumía lentamente. Sus brasas apenas brillaban en la chimenea. Holmes estaba sentado en un sillón, con los dedos largos unidos en señal de reflexión. Frente a él, Lord Blackwood permanecía rígido, el rostro tenso, las manos temblorosas sobre la rodilla. ¿Entonces tiene intención de marcharse?, preguntó, con voz apenas audible. Holmes no levantó la vista. Sí, Watson y yo partiremos antes del amanecer. Un destello, de alivio, cruzó el rostro del hombre. Entonces, ¿cree que está fuera de su alcance? Holmes exhaló lentamente, sin apartar la mirada de las brasas moribundas. No, Lord Blackwood. Creo que el peligro está muy presente, y que usted es el siguiente. El aliento de Blackwood se cortó de golpe. Holmes se inclinó levemente hacia adelante, su expresión impenetrable. Si nos vamos, el asesino volverá a actuar. Cree que nadie lo ve, que es intocable, pero el miedo tiene una cualidad curiosa, ¿verdad? Una pausa. Sabe cómo aflojar lenguas. ¿O no es así? Se levantó, ajustándose el abrigo alrededor del cuerpo. El miedo lo obligará a actuar, Watson. Se moverá contra Lord Blackwood, creyendo que el camino está despejado. Y cuando lo haga, sus ojos brillaron con una frialdad cortante. Estaremos esperándolo. Contuve la respiración. Pretendes tenderle una trampa. Holmes esbozó una leve sonrisa, la expresión de un hombre que ya ha ganado una partida que aún no comienza. No una trampa, Watson, una representación. Y espero que nuestro villano interprete su papel a la perfección. Era ya entrada la noche. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo los cristales como si algo intentara entrar. Dentro de la mansión todo parecía en calma, pero yo sabía la verdad. Holmes se había asegurado de que la noche transcurriera exactamente como él lo había planeado. La habitación de Lady Eleanor se encontraba al final del ala oeste. Su puerta estaba cerrada con cerrojo, el aire en su interior, espeso, inmóvil. Aunque yacía en la cama, su respiración era agitada, como si una fuerza invisible apretara lentamente su garganta. Desde las sombras, Holmes y yo aguardábamos.
Nos había situado en un pequeño hueco oculto junto a la puerta, escuchando, esperando. Entonces, un sonido, débil, casi imperceptible. Un roce tras la puerta, como tela deslizándose contra la madera. Una presencia. Miré a Holmes. Su mirada no vacilaba. Su postura era tensa, lista. «Está aquí», susurró. En el interior, Lady Eleanor dejó escapar un gemido suave, inquieto. Su respiración se volvió más rápida, un susurro de angustia en la oscuridad opresiva. Los dedos de Holmes se cerraron en un puño. «Ahora, Watson», murmuró, «observamos a un asesino en acción». La puerta de la habitación se abrió con un leve chirrido. Una figura encapuchada, envuelta en sombras, se deslizó al interior como un espectro. El intruso se movía con propósito, en silencio, con precisión. En su mano sostenía un pequeño frasco, cuyo cristal centelleó levemente bajo la luz de una vela. Forcé la vista para ver lo que Holmes ya había captado. La figura se acercó a la cama, desenroscando con cuidado la tapa del frasco, con la calma de quien ya ha hecho esto antes. Entonces liberó el contenido en el aire. Una niebla casi invisible se desplegó, serpenteando por la habitación con la lentitud insidiosa de algo vivo. Se deslizó hacia Lady Eleanor, que se removió levemente, con la respiración entrecortada y las manos agitándose bajo las sábanas. Holmes se movió. Con la rapidez de una serpiente al ataque, abrió la puerta de un golpe, haciendo que chocara con fuerza contra la pared. «¡Basta!». Su voz, aguda y autoritaria, cortó el silencio como un cuchillo. La figura encapuchada se giró de inmediato, sorprendida. Pero Holmes ya estaba sobre él, su agarre de hierro arrancándolo de la cama. El intruso forcejeó, pero Holmes no cedió. «¿Ves, Watson?», dijo, su voz fría a pesar de la lucha. «Incluso los fantasmas pueden ser atrapados». Con un solo movimiento le quitó la capucha. Un jadeo se escapó de mis labios antes de que pudiera contenerlo. Lord Blackwood. Su rostro, deformado por el esfuerzo, estaba empapado de sudor. Ya no era el noble torturado por una maldición, sino su artífice. Lady Eleanor, tosiendo débilmente, lo miró con horror sin comprender. «No», susurró, negando con la cabeza. «Tú no». Blackwood aún forcejeaba, su respiración entrecortada, los músculos tensos. Pero Holmes no cedía. «Una farsa ingeniosa», dijo, apretando con más fuerza. «La maldición de los Blackwood, una historia tan bien construida que incluso tú terminaste creyéndola. Pero ningún espíritu se llevó a tu familia, milord. Ese honor es solo tuyo». Blackwood dejó de luchar. Un silencio terrible cayó sobre la habitación, y entonces una risa, baja, amarga, quebrada. Sus hombros se hundieron. La lucha había terminado. «Holmes», murmuró, «eres tan observador, y aún así no lo ves todo». La expresión de Holmes no cambió. «Entonces dime, Lord Blackwood, ¿qué es lo que no veo?». Los ojos de Blackwood ardían con algo más allá de la locura, algo desesperado, crudo. «Tú no entiendes», susurró, con la voz apenas audible. No tenía elección. Holmes permaneció impasible. «El asesinato no es una elección, Lord Blackwood. Es intención, y la tuya fue totalmente deliberada». Blackwood dejó escapar un aliento hueco. «¿Crees que quería esto?», susurró. «¿Que deseaba ser el último de los Blackwood en pie?». «No, señor Holmes. No maté a mi familia por ambición. Lo hice porque, si no lo hacía...». Se estremeció, su cuerpo entero sacudido por el peso de lo que no se atrevía a decir. «La maldición me habría llevado a mí». Silencio, un silencio largo, infinito. Incluso yo, hombre de ciencia, sentí cómo el aire se volvía más denso, como si algo inexplicable nos rodeara. Holmes lo observó, su mirada afilada, sin rastro de compasión. «Una maldición no reclamó a tu familia, Lord Blackwood», dijo con frialdad. «Lo hiciste tú». Y por fin, Holmes lo soltó, y Lord Blackwood, roto y vacío, cayó de rodillas.
Lord Blackwood se desplomó sobre el sillón, las manos temblorosas, aferradas a los brazos, como si esos pedazos de madera fueran lo único que lo mantenía atado a la realidad. Su rostro, antaño símbolo de nobleza, era ahora una máscara descompuesta, pálida como la ceniza. Su aliento salía a bocanadas cortas, irregulares. El peso de sus crímenes, el horror de sus propios actos, había caído sobre él con toda su fuerza. Lady Eleanor permanecía inmóvil cerca del umbral, los ojos abiertos de par en par, como si el hombre ante ella ya no fuera su hermano, sino un extraño que llevaba su rostro. Holmes no se movió. Permanecía erguido frente al noble caído, su mirada tan afilada como un bisturí, diseccionándolo, desnudando capa por capa de locura y desesperación. «La mente es una cosa curiosa, Lord Blackwood», dijo, con voz precisa y helada, capaz de crear sus propios demonios y de destruirse a sí misma en el proceso. Blackwood tragó saliva, los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no emitió palabra, solo un aliento tembloroso, un susurro quebrado de alguien más allá de toda reparación. «Nunca creíste en la maldición», continuó Holmes, «y sin embargo, al final, la temiste más que nadie». Blackwood cerró los ojos, los dedos clavándose en la tela del sillón. «Era real», jadeó. «Tenía que serlo». Holmes se apartó de él y comenzó a pasear por la habitación, los dedos largos entrelazados, la mente ensamblando las últimas piezas del rompecabezas. «Construiste un imperio del miedo», dijo, con un tono casi pensativo. «Una gran ilusión, cuidadosamente elaborada, capa tras capa, hasta que tú mismo ya no podías distinguir dónde terminaba el engaño y comenzaba la verdad». Se detuvo, mirando a Blackwood con una intensidad cortante. «Elegiste el miedo como arma porque no necesita cuchillos ni pistolas, ni fuerza física alguna. Es el asesino perfecto. Y tú, milord, eres un maestro en su arte». Lady Eleanor soltó un leve jadeo. «¿Pero cómo?», susurró. «¿Cómo logró que murieran de miedo?». Holmes exhaló lentamente y señaló el pequeño frasco que le había sido arrebatado a Blackwood durante el intento de asesinato. «Un gas alucinógeno poco común», explicó, «casi indetectable en su estado natural, salvo por el olor más leve. Uno que, sospecho, ni siquiera notaron al entrar en sus pulmones. Induce visiones vívidas y terroríficas, extrayéndolas de lo más profundo de la mente de la víctima, sus peores pesadillas, hechas realidad». Se volvió hacia Blackwood, la voz convertida en un murmullo gélido. «Y lo más perverso, desde tu punto de vista, es que no los mataste tú. Se mataron ellos. Su propio terror se convirtió en el verdugo. Una mente convencida de que va a morir. Lo hace». Blackwood se estremeció como si Holmes le hubiese golpeado. «¿Lo ves, Watson?», dijo Holmes con la voz ahora más aguda. No invocó fantasmas, solo permitió que sus víctimas vieran los suyos. La sala permaneció en silencio, salvo por el crepitar del fuego moribundo. Afuera, la tormenta seguía azotando la mansión, el viento golpeando las paredes antiguas como los susurros de espíritus inquietos. Tragué saliva, el peso de las palabras de Holmes cayendo sobre mí como plomo. «Entonces, las víctimas, ¿creyeron ver la maldición?». «No solo lo creyeron, Watson», corrigió Holmes. «Lo sabían. Sus mentes, distorsionadas por el gas, conjuraron horrores tan reales que sus propios cuerpos se rindieron. Sus corazones se detuvieron. Sus pulmones fallaron. La maldición de los Blackwood no los mató». Se volvió hacia Blackwood, su expresión imposible de leer. «Tú lo hiciste». Blackwood soltó un sonido ahogado, entre un sollozo y una risa. Sacudió la cabeza, los dedos presionando sus sienes con desesperación. «Yo no los maté», susurró. «Solo dejé que la maldición los tomara». La voz de Holmes se volvió dura como el acero. «Una maldición que tú mismo diseñaste, una que aseguraba que nadie se interpusiera entre tú
y la herencia de esta casa, la última fortuna de los Blackwood. Lady Eleanor dejó escapar un pequeño grito, llevándose las manos a la boca. «Dios mío», susurró, «¿siempre fue por dinero?» Los ojos vacíos de Blackwood se encontraron con los de ella. «No», musitó. Holmes cruzó los brazos. «Entonces dinos, Lord Blackwood, ¿de qué se trataba?» Blackwood exhaló con dificultad. «De sobrevivir». «¿Por qué?» La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera contenerme. «¿Por qué, en nombre de Dios, harías algo así?» Lord Blackwood seguía hundido en el sillón, los dedos moviéndose de forma nerviosa sobre la tela, como si intentara aferrarse a algo que ya no existía. Holmes, sin embargo, permanecía imperturbable. Su mirada lo atravesaba, despojándolo de toda máscara, hasta dejar expuesta la verdad. «Porque no tenía otra opción», dijo Holmes. El aliento de Lady Eleanor se quebró. «¿Ninguna opción?», susurró. Holmes exhaló suavemente, con una voz serena, pero tan precisa como una hoja afilada. «La propiedad de los Blackwood está en ruinas. La riqueza de tu familia ha sido una fachada durante años. Las deudas se acumulan, la fortuna se desvanece. Tu padre lo ocultó bien, pero tras su muerte, la verdad salió a la luz. Y entonces, Lord Blackwood hizo lo que hacen los hombres desesperados. Lo miré, y la comprensión me golpeó de lleno. Se aseguró de heredarlo todo». Holmes asintió. Uno a uno, los obstáculos fueron cayendo. Primero tu padre, luego tu tío, luego tu hermano. Todos eliminados de manera conveniente, todos aparentes víctimas de una maldición ancestral. Y con cada muerte, tu control sobre la propiedad se fortalecía. ¿No es cierto, Lord Blackwood? Blackwood soltó un suspiro tembloroso, pero no respondió. «Y sin embargo», prosiguió Holmes, «la gran ironía es que tu plan nunca fue realmente necesario. La fortuna de tu familia tal vez se desmoronaba, pero no ibas a quedar en la miseria. No era la pobreza lo que temías». Holmes se inclinó ligeramente hacia él. «Era la irrelevancia». Los labios de Blackwood se entreabrieron, pero no salió palabra alguna. Holmes se volvió hacia Lady Eleanor. «Dígame, milady, ¿desde cuándo se habla de la maldición Blackwood en esta casa?» Ella vaciló. «Desde que era niña», admitió. «Mucho antes de todo esto». Holmes asintió. «Así es como una mentira se convierte en verdad, Lady Eleanor. Se repite, se transmite, se entreteje en la historia, hasta que incluso quien la creó olvida que fue una invención. Su hermano no creó la leyenda, solo la utilizó». Fruncí el ceño. «¿Pero cómo sabía que funcionaría?» La voz de Holmes se tornó oscura. «Porque comprendía la debilidad más primitiva del ser humano, el miedo. Sabía que, una vez sembrada la idea de muerte en la mente de sus víctimas, sus propios cuerpos les traicionarían». Tragué saliva, recordando los rostros congelados de las víctimas, contorsionados por un terror indescriptible. «Todos ellos creyeron», continuó Holmes. «Vieron su destino en las sombras de esta casa. Y entonces, sus mentes hicieron el resto. El miedo atrapó sus corazones, sus cuerpos se rindieron, y Blackwood quedó como el último hombre en pie». Lady Eleanor negó con la cabeza, como si pudiera sacudirse el horror de encima. «Y sin embargo», murmuró, «no puedes explicar lo que vi, Holmes. Mi reflejo...» Se movió. Holmes la observó durante un largo instante. Finalmente, habló. «No, Lady Eleanor», dijo en voz baja. «Solo cree que lo hizo». El sonido de pasos resonó por los pasillos, pesados, deliberados. Los agentes habían llegado. Lord Blackwood no opuso resistencia cuando lo tomaron por los brazos. Su cuerpo estaba inerte, su rostro vacío. La lucha había terminado. Pero entonces rió. Al principio fue un sonido bajo, casi gutural, que fue creciendo, llenando los salones cavernosos de la mansión Blackwood como un susurro de los muertos. «¿Crees que me has salvado, Holmes?», jadeó,
con los labios curvados en algo que no era del todo una sonrisa. ¿Crees que has vencido a la maldición? Holmes lo observó en silencio, calculador. Blackwood se inclinó levemente hacia adelante, y en sus ojos brillaba algo aún más perturbador que la locura. Certeza. Es real, susurró. Ya lo verás. Y sin decir más, se dejó llevar, su risa desvaneciéndose entre la tormenta. Me volví hacia Holmes, inquieto por el eco que aún flotaba en el aire. Seguramente no creerás que... No, Watson, interrumpió Holmes con suavidad. No creo en maldiciones, pero mientras permanecíamos en aquella gran casa vacía, con el viento presionando los cristales, un único espejo en el pasillo se resquebrajó, de forma espontánea, sin razón aparente. La mirada de Holmes se desvió hacia él, solo por un instante. Luego, con un leve chasquido, encendió una cerilla, prendió su pipa y no dijo nada. Las ruedas del carruaje chapoteaban en los caminos fangosos, mientras el resplandor de la mansión Blackwood se desvanecía a lo lejos. La tormenta había pasado, y aún así, el aire seguía siendo espeso, opresivo. Holmes iba sentado frente a mí, su rostro sereno, la mirada fija en un punto invisible más allá del cristal. Lord Blackwood había sido detenido, y los últimos hilos de su plan quedaban ya al descubierto. Entonces, la maldición de los Blackwood ya no existe, murmuré, como si decirlo en voz alta bastara para hacerlo real. Holmes no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la rodilla. Sabía que su mente aún seguía atando los últimos cabos sueltos. Una maldición no es más que una historia, Watson, dijo por fin. Una fabricación transmitida generación tras generación, que solo gana poder gracias a la disposición de los hombres a creer en ella. Exhalé, asintiendo. Entonces el asunto está realmente resuelto. Holmes no contestó. Su mirada volvió a desviarse hacia la ventana. En ese preciso instante, una figura apareció en el camino tras nosotros. Una silueta solitaria, inmóvil, bajo la luz de la luna. Me giré bruscamente, el corazón dando un vuelco, pero al parpadear, ya no estaba. Un juego de sombras, me dije, y aún así, una inquietud silenciosa se enroscó en mi interior, negándose a desaparecer. Mientras avanzábamos, no podía evitar sentir que algo había quedado sin resolver. No en los hechos del caso. Holmes había desentrañado cada engaño, cada mentira. Y, sin embargo, el miedo los mató, dije de pronto. Holmes no me miró, pero su silencio indicaba que escuchaba. No el gas, ni la manipulación de Blackwood. Al menos no por completo. Fue el miedo en sí, Holmes. La pura creencia de que la muerte venía por ellos. Murieron sin que una sola mano los tocara. Holmes exhaló suavemente. En efecto, Watson, el miedo es el veneno más poderoso que existe. Negué con la cabeza. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede traicionar así la propia mente de un hombre? Holmes entrelazó los dedos. Piensa en las historias que nos contamos, Watson, los mitos que heredamos, las sombras que dejamos entrar en nuestra conciencia. Un hombre convencido de su condena ya ha sucumbido a ella. Me estremecí. Entonces, la maldición Blackwood nunca fue real. Holmes al fin me miró. Su expresión era impenetrable. Tal vez no, Watson, respondió. Pero las muertes sí lo fueron. Afuera, el paisaje pasaba difuso, campos oscuros que se extendían sin fin bajo el peso de una noche inquieta. Llegamos a nuestras habitaciones en las primeras horas de la mañana. La ciudad estaba en silencio, quieta, las farolas de gas proyectando largas sombras sobre las calles empedradas y mojadas. Como era su costumbre, Holmes se quitó el abrigo con movimientos precisos y se acomodó en su sillón junto al fuego. Su rostro no mostraba señales de cansancio. «Hay algo que aún te inquieta, Holmes», observé, sirviendo 2 copas de brandy. Aceptó la suya, pero no bebió. En cambio, me observó con una intensidad serena.
Siempre he sostenido, Watson, que todo misterio tiene una respuesta, que toda ilusión tiene un mecanismo detrás. El mundo no tolera lo sobrenatural, simplemente invita a los dispuestos a ver lo que esperan ver. ¿Y sin embargo? Pregunté. Holmes dudó. Un hecho raro. Y sin embargo, admitió al fin, por primera vez, me pregunto, ¿y si no? La habitación cayó en silencio. Holmes no era un hombre dado a supersticiones, y sin embargo, yo lo había visto. Ese leve destello de duda en su mirada normalmente imperturbable. Dejé mi copa sobre la mesa, la garganta seca. ¿Crees en la maldición, Holmes? Un largo silencio. Entonces, Holmes encendió su pipa, exhaló una lenta bocanada de humo y no dijo nada. 2 días después, regresamos a la mansión Blackwood. Estaba vacía ahora, silenciosa, y sin embargo, la casa no había perdido su peso. Seguía alzándose, sus pasillos aún aferrados a los susurros del pasado. Holmes caminaba con pasos medidos, la mirada barriendo los corredores como si aún esperara hallar una última pista no descubierta. ¿Te parece distinta?, pregunté. Holmes se detuvo frente al gran espejo del vestíbulo, el mismo donde Lady Eleanor había asegurado ver algo antinatural. No, respondió con sencillez. Se siente exactamente igual. Tragué saliva. Y eso, precisamente, es lo que me inquieta. Holmes estudió su propio reflejo, su rostro impasible. Luego, sin decir palabra, deslizó su mano enguantada sobre el cristal. La superficie no se rompió, no se alteró. Simplemente permaneció. Holmes se apartó y se dirigió hacia la puerta. Vamos, Watson, aquí no hay nada más que encontrar. Pero mientras me giraba para seguirlo, lo vi, una fina grieta formándose en la superficie del espejo. Abrí la boca para hablar, para llamar a Holmes de vuelta, pero no lo hice, porque en ese instante decidí que hay cosas que es mejor no saber. Íbamos a la mitad del pasillo cuando el sonido quebró el silencio. Un crujido agudo, seco. Holmes se detuvo, su cabeza girando con rapidez hacia el origen. Un espejo en el corredor se había fracturado, una fisura irregular atravesando su superficie impecable. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. «El cristal», murmuré. «Se acaba de...» Holmes avanzó, sus pasos medidos, su mirada fija en su reflejo distorsionado. «Un accidente», murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Pasó la mano enguantada con cuidado por el borde del espejo, sin tocar los fragmentos. Su propio rostro lo observaba desde el otro lado, torcido, ajeno, reflejado a través de la grieta. Lady Eleanor, que había guardado silencio hasta entonces, dejó escapar un leve suspiro. «Era el espejo de mi padre», susurró. «Siempre decía que contenía la verdad de la maldición Blackwood, que cuando llegara el momento, el cristal se rompería solo». Holmes la miró, su expresión imposible de descifrar. «Las supersticiones suelen encontrar la forma de cumplirse, milady», respondió. Pero mientras hablaba, sus dedos titubearon un segundo sobre el borde del espejo. La casa estaba vacía ahora, sus fantasmas desenmascarados, sus horrores explicados, y sin embargo, el aire parecía más pesado que antes. Holmes retrocedió un paso, su rostro aún parcialmente capturado por el cristal roto, y por un instante, solo un instante, no se movió. Holmes quedó inmóvil, pero su reflejo también lo hizo. Y aunque él se apartó, su imagen permaneció un segundo más, congelada, antes de seguirle. Abrí la boca para hablar, pero me detuve. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. La lógica me susurraba que era una ilusión, un juego de luz, un efecto del vidrio resquebrajado. Pero la lógica no había salvado a los que cayeron antes. Holmes finalmente se movió. Su reflejo le siguió, un instante después. Fue imperceptible, casi risible en su sutileza. Pero lo vi. Holmes,
dije con lentitud. ¿Aún crees que no hubo una maldición? Las palabras flotaron entre nosotros, cargadas de algo no dicho. Holmes no respondió de inmediato. Su expresión no cambió, ni sus ojos, tan agudos siempre, se apartaron del espejo roto. Durante años lo había visto desmontar lo imposible. Y sin embargo, en ese momento, dudó. Por fin, se volvió hacia mí. Su mirada, por una vez, estaba sombreada, insondable. «Eres un hombre de ciencia, Watson», murmuró. «¿Tú qué crees?» No supe qué responder, y Holmes no me lo exigió. Metió la mano en su abrigo y sacó su pipa con gesto tranquilo. El suave raspar de una cerilla encendiéndose rompió el silencio, su llama titilando frente al espejo agrietado. No me miró. No miró el cristal. Solo encendió la pipa, inhalando lentamente, antes de exhalar una fina línea de humo en el aire frío. «Un juego de luz», murmuró al fin, aunque su voz no sonaba convencida. Quise insistir, pedirle una respuesta, pero mientras lo observaba allí, de pie frente al espejo, su mirada no en el reflejo, sino a través de él, comprendí que no la habría. Algunas cosas, entendí entonces, no estaban destinadas a ser explicadas. El gran Sherlock Holmes, hombre de razón, había resuelto el caso, pero la razón había dejado algo atrás, una sombra, una duda, una grieta en el cristal que no debería estar allí. Holmes exhaló otra lenta bocanada, su rostro medio oculto por el humo en espiral, y en el reflejo del espejo roto, por un instante fugaz, su imagen no se movió.